Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Carlos, soy una de las que dirige lo que es Crónica de Bolsillo. Soy la cabeza detrás de todo lo creativo, Ya, la que perfecto. veo todo lo que son las entrevistas en realidad. Ya, yo hago algunos programas dentro de Crónicas que tienen que ver con el esoterismo, con todo ese tema como más mágico, donde hay Ya. que celebrar fiestas, golpur y todo eso. Gracias por la invitación. Y por este otro lado tenemos a Nidia. Nidia, cuéntanos, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, por mi parte me dedico a la investigación mortuoria y administro lo que es la plataforma, las redes sociales y el grupo de Muerte Cultura y también cementerios chilenos y patrimonio funerario y últimamente lo que es Peña Visión Paranormal, que es un canal de mi zona. Y también agradecida de participar en este programa. Y bueno, de la casa, ya habitué en nuestras entrevistas, don Rodrigo Bravo. Rodrigo, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué ha sido tu vida? Hola Carlos, bueno, muy contento y feliz de tener a Andrea y Nidia, que fue bien trabajado este programa. Nos costó más que por el tema del contenido, coordinar los tiempos, así que muy feliz de poder desarrollar lo que hoy día está previsto. Señoritas, cuéntenme, para ustedes o el enfoque que tienen, ¿qué es el esoterismo? ¿Qué es la brujería? ¿Van de la mano? ¿Son temas aparte? Cuéntenos, por favor. Bueno, por mi parte, por lo menos, el esoterismo es más que nada como una práctica que tiene que ver con lo oculto, con lo que desconocemos como tal. Y también por otra parte, el esoterismo se puede aplicar más quizá a lo que no está dentro de la ciencia, toda práctica o conocimiento que no lo tome la ciencia como tal. Es más estructurado, digámoslo de alguna manera, y en cuanto a la brujería tiene mucho más que ver con nuestras tradiciones, con ¿Ya? nuestro tema más allá de la cultura originaria que podemos tener, que se ha ido adaptando y de alguna manera con el tema de lo que fue la colonización y todo lo que fue también la Inquisición, o el mismo traspaso de cultura a cultura se fue creando como un híbrido, que eso yo creo que después lo vamos a ir tocando un poquito más. ¿Y para ti, Nidia? Bueno, en cuanto también a la brujería, el contexto histórico tiene que ver también, como dijo Andrea, con el tema de las tradiciones y también recalcar el tema de la fusión de una cultura a otra. En este caso, la fusión de lo que era el conocimiento español de las culturas indígenas de aquí. Ya, pero Yo quiero, entonces en ese caso nosotros podemos decir que hay una raíz común dentro de la brujería, qué sé yo, entre el vudú y la brujería que estamos encontrando actualmente en Chile, o son, Mira, en teoría se puede decir que, a ver, no es lo mismo el vudú, digamos que así que decir, vudú es como una rama de lo que es la brujería como tal, perfecto, ¿ya? La brujería tiene muchas formas, tiene muchos grupos, digamos, adentro, subgrupos, con distintas tendencias, distintos tipos de prácticas, ¿ya? Pero lo que sí se origina desde el comienzo, por ejemplo, es que las tradiciones, por ejemplo, orales o las tradiciones que tienen que ver con ciertas prácticas de pueblos originarios, por ejemplo, eh, ya sea los romanos con la diosa Diana, principalmente que traía todo este tema de la cultura más de las brujas y que después se pasa a la cultura de lo que es Europa. Y después esto tiene que ver con la siembra y tiene mucho que ver con dar gracias a lo que nosotros vamos diciendo como los ciclos. eh, Pasa a ser llamado después brujería, que en el fondo son prácticas que podrían ser hasta tomadas como religiosas de alguna forma, como una tendencia guía, como una manera de tomar como ciertas tradiciones orales o paganas que tienen que ver con otros dioses que no son el cristianismo como tal. Y por eso después va tomando como esta fuerza. Eh, y después va tomando otros tintes que van a ir agregados a otro tipo digamos, más que nada de intereses del momento en que se fue viviendo, que es lo que yo también en un momento le hablaba a Rodrigo. Esto tiene mucho que ver también con un tema también político o digamos social dentro de lo que fue un periodo súper fuerte de la colonización. claro, porque qué bueno que lo dijiste, porque era la pregunta que te quería hacer. ¿Cuándo una práctica deja de ser mágica para transformarse en religiosa? Bueno, es que si tomas por la religión como tal, la religión tiene mucho que ver con la creencia. Entonces, la magia también tiene que ver con la creencia. Yo creo que se topan entre medio.
Ahora, religión como tal, tú en este momento tienes como establecido los ciertos, digamos, paradigmas que tienen que ver mucho con la religión como tal que tú conoces y que están como formales. Pero antes de eso tenemos una cultura ancestral. Y esa cultura fue tapada por la cultura, digamos, católica o cristiana como tal, que por eso también pasa que muchas veces tenemos fiestas que son nuestras, son más antiguas. Yo me digo nuestras porque no me considero católica como tal, pero también se repiten con las fechas de los católicos o con los cristianos. Hay Claro, que como la hay Navidad como coincide con no me acuerdo qué ritual y una serie de cosas más. exacto, y eso va pasando porque en el fondo lo que hizo la religión fue poner porque era tan fuerte la tradición que para poder directamente taparlo de alguna manera, pusieron otra celebración encima y con eso iban como generando que la gente se traspasara esa otra creencia. Eso me hace recordar a un tipo de sincretismo similar al que pasó con la religión afrocubana, que cuando ellos fueron trasladados a América como esclavos, a ellos también se les inculcó en lo que era el credo católico. Les fue extirpado, por así llamarlo, lo que era sus creencias. Sin embargo, ellos crearon esta especie de sincretismo, de camuflaje para celebrar sus tradiciones. Por ejemplo, habían ciertos grupos cristianos que se dedicaban a un santo en particular y ellos creían ingenuamente, sin desmerecer la religión como tal, de que ellos iban a ser convertidos, iban a seguir la religión y a seguir al santo respectivo. Sin embargo, ellos celebraban sus fiestas y al santo en cuestión lo camuflaban como el santo que para ellos era importante. Por ejemplo, la Virgen María es considerada como Yemañer. Y así con distintos santos y dioses de su religión. Y eso también ha pasado a lo largo de la historia y en distintas tierras como una forma de preservar y así se ha ido fusionando y han surgido diferentes grupos. Por eso es que una tradición, por ejemplo, de religión afrocubana de Haití no es igual a la que hay en Brasil o en Venezuela. Pueden tener sus similitudes, sin embargo, tienen ciertas diferencias y ciertos sincretismos. Me parece más que interesante y yo tenía ahí como un par de dudas porque, por lo que entiendo, aquí hay un sincretismo, que es esa unificación de distintas creencias que se van desarrollando en el lugar geográfico donde de una u otra manera llegan colonizadores. De hecho, me llama mucho la atención porque hoy día como en concepto de ciencias sociales está el descolonízate, ¿ah? Como una cuestión que está como de moda, que entró como de moda, pero no para sacar las raíces hispanas, sino que en cierto modo viene con el paquete completo, es decir, incluso hasta una especie de ajusticiamiento o de negación de la historia, porque en realidad no corresponden ciertos hechos. Y claro, uno puede estar en contra de alguna, qué sé yo, masacre. Aquí en donde vivo yo está el genocidio Seglan, por ejemplo, que es algo que no se puede refutar. Pero también hay que colocarse en los contextos históricos y tomar en cuenta de que hace 100 años, 200 años, 300 años, la visión del mundo y de las personas era completamente distinta en cuanto a lo moral, lo ético. Es decir, después que pasó Darwin por acá y a las culturas ancestrales las calificó literalmente no como humanos, sino que como casi el eslabón perdido. En esa época las culturas ancestrales eran vistas como literalmente animales, y eran tratados como animales. Entonces yo coloco el ejemplo de que hoy día, aquí en Magallanes nos tomamos una foto después de carnear un cordero, ¿cierto? Después de comerse el ñache, y lo hacen al palo y disfruta toda una familia un día entero. Imagínense en 200 años más cuando esas fotos las vean, y las ven en un museo y digan, oye, esto es salvaje, carneaban un Claro. cordero delante de los niños, se comían la sangre con cebolla y cilantro, y después se lo comían al palo. Entonces, uno dice, también va el proceso evolutivo ético de la sociedad. Entonces, por eso en ese aspecto, hacer como un prejuicio, estoy hablando netamente de lo que se hace desde la perspectiva de las ciencias sociales. No sé si esto ha tenido la suerte de no ser permeado por esa visión, porque en cierto modo veo que el esoterismo viene de mucho antes de lo que ustedes señalan. El esoterismo va radicado en su respectiva cultura. Ahora, ¿cómo separamos lo que se llama esoterismo de lo que es el ocultismo, de lo que es misticismo, que son palabras que se ocupan de una forma tan trivial y tan
yo diría como en forma tan sencilla, casi como sinónimos, cuando la realidad parece que no es tan así. Yo la brujería la llamaría como un diálogo entre el cristianismo y las tradiciones más culturales, más como, digamos, tradicionales de una creencia, de un pueblo, ¿ya? El esoterismo lo vendría viendo como ya una práctica más desarrollada, más estructurada. Mm. Lo que tú me estás hablando que ahí ya entramos con las sociedades, después que se fueron formando como la Golden Dawn, o como otras que, la Dragon Rouge, o otras que estuvieron y que están todavía funcionando. Por otro lado, podemos tener el misticismo, que está muy relacionado a lo que es todo lo que es más cristiano, digámoslo así, o la creencia de los santos en el fondo, al tema de realizar como algo a través de la religión establecida, porque ojo ahí, podemos todos creer que nuestra creencia es religiosa, pero hay religiones que nuestra sociedad tiene más establecidas que otras, y esa religión establecida se le establece más el misticismo. Por ejemplo, el tema de los estigmas se atribuye en acto de misticismo. El tema de los santos cuando cumplen un milagro es místico. ¿Me entiendes? En cambio, el esoterismo te va a ver, por ejemplo, el estudio masónico, porque tiene una forma de misticismo también dentro de eso. En cambio, la brujería te puede estar viendo quizá el tema de cómo hacer un amuleto, o cómo hacer una pócima, o cómo hacer un cataplasma para sanar ciertas cosas, o trabajar ciertas cosas. Ahí como que se hace la diferencia de eso, pero en el punto de vista, tú iniciaste esto, el punto de vista que la ciencia esto literalmente lo mira de lejos, lo rechaza, no sé si lo rechaza, pero como que no se mete en este tema. O si se mete, lo hace como a través de un estudio, no sé, antropológico, Desde afuera, sociológico, claro. histórico, pero no ver las raíces. No. Y hay un autor que hacía clases que no sé, se perdió, que se llama Luis Heinecke Scott, no sé si lo ubican, que escribió un libro que se llama Método de Intelección Dialéctica. Y en ese libro él define lo que es creencia, cultura y sociedad. Creencia, lo que todos pensamos que es correcto, cultura, lo que se cultiva, y sociedad, la concreción de la creencia cultivada. Entonces, va de la mano con que uno va, obviamente, desarrollando creencias que van de la mano con la gente que está alrededor. Entonces, seamos sinceros, alguien que tiene estas características, como que se sabe que es como esotérico, se sabe que es, no sé si ocultista, está bien dicho, o que pertenece a una de estas sociedades secretas, a veces incluso lo miran como bicho raro. O sea, como que, hoy día quizás está más de moda, en los últimos 10 años, pero antes de eso era visto así como este gallo es medio Pero extraño. es que eso también viene por eso yo parto con el tema de la colonización, pues tiene mucho que ver con eso, o sea, estamos hablando más que nada igual de lo que es la historia como tal, de los hechos. Cuando parte el tema de todo este tema de la colonización, el avance de lo que es la religión, digamos, cristiana, católica, hay una persecución que se genera, primero que va con los cátaros, que los persiguen por todas partes, después los judíos, los musulmanes, y al final llegan a lo que es la brujería. Que la brujería en ese tiempo ni se consideraba, estamos hablando que en la Edad Media era como casi una mujer que alucinaba o alguien que alucinaba, así que se consideraba brujo. Pero después de eso, toma un tinte que empieza ya a ser más demonizado, que en el fondo se dice, no, esta persona habla con el diablo, esta persona tiene que ver con los sábados, con las misas negras, se come niños, o sea, llegan como un punto como ya extremo, y tiene mucho que ver con el tema de poder avanzar en los terrenos y poder como decir ya, por ejemplo, un campesino tenía tal terreno y la iglesia lo necesitaba para tal cosa, el campesino no lo quería vender. Entonces se podía hacer una denuncia de que la persona era brujo, que rendía culto a tal Dios. En ese tiempo no había un porqué o una norma de de por qué o no te acusaban, sino que te llevan a un tribunal directamente y se enjuiciaba. Y muchas de las tierras, sobre todo en España, pasó que se perdieron de esa forma. Entonces, también había un tema cultural, político entre medio que se dio muy fuerte. Sí. Entonces, ojo ahí también con eso. Aquí en Chile igual, porque aquí cuando llegaron los españoles también tenía mucho que ver también con imponer su estado. Y que eso se ve muy reflejado en lo que pasó en la recta provincia, que después O lo sea, vamos a tocar. Chiloé es el ejemplo claro de que ahí Está del cabo. por metro cuadrado y por habitante son demasiadas las iglesias, eso no cuadra. Había que Claro. imponer ahí.
¿no? Y el choque cultural que hubo ahí, porque digamos que la recta provincia, la gran diferencia con otras culturas, digo, pues yo la tomo como una cultura totalmente aparte de lo que pasó ahí, porque en el fondo la recta provincia era una institución. Ellos tenían una organización completa, tenían reyes, tenían estado, tenían normas, que en el fondo los españoles cuando llegaron le impusieron otra cosa, fueron los últimos en ser colonizados, digámoslo así. Entonces hubo un choque cultural que se notó mucho más. Ya. Y tuvieron que ocultarse, o meterse como ya Exacto. más, Bueno, al más final, en el después del folclore. juicio, a ninguno lo condenaron, lo torturaron, pero más allá de eso, Nada bajaron los más, cargos y quedó ahí en nada. Quedó algo en nada, relajado. claro, Claro. una cosa Oye, poca. Yo quería consultarle, Niña, también, aprovechando lo mismo, y aquí, ¿dónde entra la muerte? Porque hay como una cultura de la muerte, en lo que significa el esoterismo. Tiene aquí mucho que ver con el misticismo en cuanto a cultura, a tradiciones funerarias, por ejemplo, el tema del velorio, que ayuda a trascender al alma, porque siempre tienen que ser, digamos, celebrados con alegría, como en el velorio del angelito, porque claro. ayuda a que la alegría y el amor eleven el espíritu del difunto, en este caso el niño bebé, para que pueda trascender, ya que el dolor lo estanca. Y se cree también que nadie debe llorar, ni siquiera la mamá. Sin embargo, ahí hay otra cosa. La mamá es la única facultada para llorar porque ella es la que tiene la conexión madre-hijo, ¿ya? En el caso también de las plañideras que ayudaban con el tema del llanto, los cantautores del humano y lo divino, que también en parte tienen que ver con el tema de la religión. ¿Por qué? Porque los cantautores al principio fueron condenados también por la iglesia, pero cuando la iglesia estaba perdiendo fieles, los llamaron a ellos para que lo ayudaran a recuperar gente. Por eso también que como cantaban décima y cosas relacionadas con la religión, ellos fueron como la excusa perfecta para. También en cuanto a misticismo, nos sirve mucho el tema de por qué el luto. Es para evitar que el difunto reconozca a su ser querido y también es una forma de conexión más sensitiva, ¿ya? El tema de llevar un luto un cierto tiempo, el porqué de las velas, por qué deben haber velas y flores. Al principio ya, las flores eran un camuflaje perfecto para la descomposición del cuerpo, considerando las facultades médicas que eran mucho más insalubres en comparación a lo que tenemos ahora. Servían también porque el espíritu, como está en un proceso de transición, absorbe la energía de los más cercanos y por eso es que las personas que son más allegadas al difunto son las que se cansan más rápido. Por ende, tenerle velas y flores ayuda a que el difunto se alimente de esa energía y no de los que están cerca, ¿ya? Y si lo vemos también por un tema de terrenos, también ahí hay otra pillería, porque antes de la creación de lo que fue el cementerio general, la gente pudiente y católica era sepultada en las iglesias. Y ahí se realizaba una práctica llamada monda que consistía en retirar lo que son los restos mortales y sepultar otro cuerpo. ¿Y qué ocasionaba? Una insalubridad, y aunque la iglesia las ventilaran tipo 6, 7 de la mañana, igual el olor a descomposición era fuerte. E imagínense para la pobre gente de la época que iba a ver a su ser querido, pero no estaba o había sido trasladado a otra parte. Eso también era un negocio, y porque en ese tiempo la cultura era tan más conservadora, pero muy conservadora, también los curas, los párrocos, sacerdotes se aprovechaban de la ingenuidad de las personas, porque se consideraba, si eres sepultado en las iglesias, estás más cerca del cielo. Y ahí entra los 4 divisiones que viene en la iglesia. El más rico se sepultaba junto al altar mayor, y así hasta el final el que era menos rico, que estaba en la puerta. Pero la trampa era, si te quieres ir al cielo, sepúltate acá, y también me puedes donar algunas, ¿cómo se llaman esto? Parte de tus Pagos bienes. y terrenos. Es como así te aseguras la entrada al cielo. Sí, pero Nidia tocó un tema súper interesante porque, por ejemplo, hay harta, ¿cómo llamarlo? Ciertas tradiciones, por así decirlo, que se mantienen. Por ejemplo, en Coquimbo, a los muertos, o sea, se va la pompa fúnebre, ¿cachai? Al cementerio y se queda una cuadrilla de personas pintando la casa. ¿Para qué? Para que con el muerto no se devuelve. Si se devuelve, no los encuentre. No encuentre su casa, no la reconozca. En Ecuador y en Colombia todavía existe la maqueo del muerto.
que también es lo mismo, cuando están entrando al cementerio, lo agitan, lo vuelven, como que lo marean antes de entrar al cementerio para que después no sepa salir, o sea, como un efecto gallinita ciega. También tenemos, que tú partiste hablando de esto, la ley de los contrarios. O sea, por ejemplo, la madre, por muy borracha que esté en los funerales antiguos de los angelitos, porque los gloriados eran gloriados en el campo, tenían Sí. que saber reírse a carcajadas. Igual que las Ese era el mujeres cuando se objetivo. casaban tenían que llorar por la ley de los contrarios, que Sí. también Violeta Parra hace mucho hincapié en eso. Entonces también hay una serie de actos que por un lado decimos no son tradiciones, pero también hay todo un tema místico de por medio con respecto a eso. Claro, tanto místico como social, porque también los velorios funerales sirvieron como espacios de reunión social. Mm. Era la fiesta de los difuntos, 1 o 2 de noviembre. Bueno, aparte que cuando es cuando que la familia se junta para los funerales, pues. Exacto. Y niñas, consulta, con respecto al origen de la brujería, de la magia, ¿cuándo es que esto inicia? ¿Tiene como un momento que nosotros podemos decir, aquí está? Yo por lo menos creo que la magia siempre, y la brujería como tal, siempre ha estado en el hombre. Quizás no le pusieron un nombre hasta que pasó ya a ser más conocida por todo este tema de las peleas que hay en territoriales y todo este otro tema más social. Pero siempre, pues desde el momento en que el hombre empezó ya a rendir como poder a los elementos y a trabajar con la naturaleza de alguna forma, a observar a su alrededor y a rendir a eso, hay ya una conexión, ya se genera el rito. Qué buena frase, porque ahí viene una pregunta mía. ¿Hay alguna diferencia entre rito y ritual? ¿O rituales y rito? ¿O es lo mismo? Es decir, un tipo de ceremonia Es la que ceremonia, sí, es la busca ceremonia. un... Porque Busca, hace años vi una entrevista que hicieron a Gastón Sublet. ¿mm? Gastón Sublet hablaba de que toda la cultura se inicia por algo sobrenatural. Y ese Sí, sobrenatural genera una, no sé si lo dijo bien así o estoy mal recordando mal, como un ritual o algo ritualístico. Y eso va generando la propia creación de religiones, y hay una cuestión súper heavy y profunda, pero va a través de un o ente sea, sobrenatural. es que sí, porque en el fondo, si te fijas, en la antigüedad el hombre usaba los huesos de sus oponentes, se los colgaba para tener el poder de ese espíritu con ellos. Ya Claro, la gran diferencia se establece cuando empieza a sembrar. ¿Por qué? Porque se da cuenta que de la muerte puede haber vida, y ahí hay una trascendencia del espíritu. Entonces ahí empieza todo un tema ya de entender que está acá por algo. pero eso mismo basado en lo que, uniendo lo que nos comentó, por ejemplo, Nidia. Esto va de la mano con que el esoterismo, y en este caso el ocultismo y todo este tipo de cosas, da por cierto, o hay una creencia de que hay algo más allá, una realidad paralela, Sí, no sé cómo llamarla, algo totalmente, que supera nuestro sentido de la percepción. claro, totalmente. Ya. Porque se mueve a través de esa energía que está alrededor. Si queréis llamarlo una fuerza naturaleza o una fuerza más, lo que no conocemos, lo que no podemos ver. Claro, claro. Por Fuerza en algo que Nidia sí, habló de ascender, es porque tenéis un proceso que va más allá de donde estamos actualmente. Sí, de hecho, muchas culturas dan a entender que el progreso es siempre fluyendo, siempre hacia adelante. Les voy a dar otro ejemplo de una costumbre funeraria, que es la de los mapuches, en la que se sepulta al difunto en un barco con sus cosas y se va río abajo. El fluir, similar al de los vikingos cuando son sepultados en su barco con todas sus cosas y después incinerados. Todo rige hacia seguir adelante, nunca quedarse estancado. Y muchas culturas en general lo dan a entender al difunto, tanto el que se tiene que ir como el que se queda pegado por una muerte trágica, por ejemplo, una muerte violenta, siempre hay que alentarlo a que avance. No hay otra opción, retroceso no debe ser, siempre seguir. Nidia, con respecto a los pueblos originarios, ¿cuándo tenemos inicio a estos rituales funerarios? Yo creo también que desde siempre, cada cultura lo lleva consigo mismos
algo que independiente a que haya una colonización o no, siempre van a estar. De hecho, independiente a que la cultura preponderante le haya puesto un pie encima, pónganse en el lugar. Tienen una creencia que la llevan consigo, desde que tienen memoria, y de repente la extirpan de un momento a otro. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo seguirían? ¿Cómo seguirían manteniendo esa cultura aunque fuese de una forma camuflada? No la podrían quitar, porque algo es intrínseco. Hacerla oculta. Claro, o sea, te pueden quitar, te pueden poner muchas leyes, muchas cosas, pero lo que es sacro, lo que es para ti fuerte, espiritual, algo interno, siempre va a ser tuyo. Por eso una cultura, una tradición y todo nunca se va a quitar del todo. Se va a perpetuar. Va a existir, digamos, esa inteligencia para mantenerla de boca en boca o de algún rito, etc. Ahí basado en lo mismo, yo no quiero patear en el suelo la Iglesia Católica, pero ¿qué importancia tuvo la Inquisición en su momento, sobre todo en Europa, cuando de una u otra manera, recién lo mencionaba la Andrea, que se acusaba cualquier cosa que fuera no católica o pagana de brujería? Eso, por un lado, ayudó a que esto se aumentara subterráneamente en vez de disminuirlo, o de Lo una que otra forma pasa vetó. es que no es como demonizar tampoco a la iglesia como tal, No, pero no, pero veámoslo están como haciendo estaba su en esa pega. época. Sí, Era, la iglesia no es lo que era ahora, lo que es ahora. Era no, un sí. líder político y era un líder de guerra, ¿o Por no? eso digo, a mí me carga el presentismo, que es lo que yo señalaba cuando se hace juicios de valor a épocas pasadas donde habían otros conceptos, otras formas de ver la vida, otra ética, etcétera, Era etcétera. otra forma. Pero sí la Inquisición hizo una pega que, bien, mal, más o menos, de acuerdo a su principio y lo que buscaba, era precisamente cortar Es de que raíz este tipo de cosas, o si tú prácticas. lo miras de esa parte, ellos buscaban expandirse y esa fue su mejor estrategia. Y la consiguieron. Pero tampoco es que, eh, tampoco soy, por lo menos yo, de la idea de que hay que seguir como con el tema, ¿no? Si ya son cosas históricas que van pasando, o sea, la historia tiene que ser de alguna manera y vivir estos procesos. Y en el fondo las creencias van sobreviviendo. Por eso es importante la tradición oral. Por eso es importante el tema de lo que es el cuento, el relato, que se va traspasando de persona en persona y que sobrevive a través de eso también va sobreviviendo todo este tipo de creencias y este tipo de aprendizaje. Por eso se dice mucho que los brujos más de campo se van enseñando entre sí por cuentos, por historias, por tradiciones. Incluso si tú vas al sur, de repente vas a tener, no sé, Puerto Tué, vaya a tener tradiciones como el imbunche, vaya a tener tradiciones como el cuero, y vaya a decir de dónde salió esto y por qué, y arraigado aquí está. Es pura tradición oral que fue traspasada y que en algún punto se pasó a escrito, pero sobrevivió el paso del tiempo. Sí, es que sobre Bueno, eso, fíjate que estaba buscando el canal, que es un canal que está en YouTube, que es un canal nacional, pero en dibujos animados muy simples les va contando precisamente el Tetué, las cuevas de Salamanca, y les va contando a los niños todas estas tradiciones. ¿Qué opinan ustedes? O sea, primero que todo, si es que lo conocen, y si no lo conocen, ¿qué opinan de la idea en sí? Yo encuentro que está bien, es una manera de perpetuar ese conocimiento, de mantener un respeto por lo que es intangible y saber que hay una realidad más allá de lo científico y lo lógico. Porque estos conocimientos igual son valiosos y uno igual de chico creció con estas cosas. Sobre todo si vive en una tierra, en una zona rural. En mi caso, fui Peña Florina por 31 años y esta zona está al lado de Talagante, que es conocida como la tierra de brujas, y allá sí el tema de las costumbres y tradiciones es sumamente importante, al punto de que, por ejemplo, tú vas a ciertas zonas o conoces gente que es del campo, te dicen, "Oh, tenga cuidado, porque este lugar no es transitable hasta ahora, aquí aparece el diablo o aparece algún ser, etcétera, etcétera". O por ejemplo, ¿sabes qué? Si estás mal, te va a servir esta hierbita, o si te está pasando algo, te aconsejo que vaya a tal persona. No, y Talagante, de hecho, Algo si que, mal no recuerdo, en su escudo de municipalidad tiene una bruja, una o dos brujas, si mal no correcto, recuerdo. ¿sí? La tiene, y también la flota de buses de Talagante.
¿Y a ti te pasó algo? ¿Tuviste como alguna experiencia, algo? Bueno, podría decir que el año pasado se enfermó mi perrita, porque ella me cuidó de una situación y cuando la llevé a veterinario, nada la podía sanar. Siempre le ocurrió algo, le ocurría siempre un ataque de nervio a la misma hora en la noche, tipo 8 o 9, y pese a que la llevé a veterinario y hasta la llevé a que le hicieran un examen de corazón, nada, al punto de que la veterinaria quedó impresionada. Y una señora de mi zona me recomendó una santiguadora, que aunque no se crea en esta época, aún no existen. Y la señora es del monte, al punto de que es considerada patrimonio de la zona. Y hace un par de años santiguó lo que es la Plaza del Monte. Y para llegar a ella no tiene número telefónico ni redes sociales. También un conocimiento de boca en boca, para ir, te indican el lugar, ella atiende antes de que el sol entre o un poco después y te ayuda. Ahí también hay un tema de misticismo. Ella ¿Y, ayuda, y sigue llevaste exponiendo tu a perrita? los ángeles y a los santos. Y en mi caso, al menos, muy agradecida porque también ayudó a sanar a mi perrita. Y ese también un conocimiento que se va traspasando de boca en boca. Ella es la única de la zona. Y si pudiera catalogarlo como milagro, yo diría que sí. Pero por eso también considero que es valioso que este conocimiento se mantenga así, que sea enseñado a las personas que deban ser enseñados, porque ayudan a mucha gente. Y ojo, aunque estamos en una época de ciencia y tecnología, a este tipo de ayudas, por lo que me contaba la señora, acuden, desde gente humilde hasta profesionales. Solo que no se perpetúa, porque igual hay cosas que son más de índole reservada. Ya, pero tú acabas de decir a quién tiene que serle enseñado. ¿A quién no se le podría enseñar? Yo creo que alguien que está desconectado de todo esto, que no cree, y alguien que tenga, además de una sensibilidad, que tenga la facultad de ayudar a las personas. En ese sentido también existe un lado que podríamos llamarlo como, no sé si negro, pero más bien ligado a algo comercial, porque hay gente que igual abusa de esta cuestión. Es decir, Claro. esta gente que tiene visiones, que se andan ofreciendo para buscar a gente desaparecida, que de una u otra manera puede que algunos tengan este conocimiento ancestral que estamos hablando, pero claramente hay otros que ocupan esto con un fin netamente comercial. O sea, hay un flaco favor le hacen a todas estas tradiciones porque en definitiva yo veo como que enlodan lo que podría ser algo, si lo vemos desde el punto de vista folclórico, desde el punto de vista místico, de como quieran llamarlo, algo que por supuesto está en la propia sociedad y cultura, esta gente lo enloda, y lo enloda y al final termina habiendo un rechazo respecto a eso, porque cada vez que se desaparece una persona, un niño, una situación así, uno ve después los matinales un conjunto de videntes como ofreciéndose para, y aparte de eso, dan todo un barniz con lo mismo que estamos hablando y le hacen flaco favor al tema. O sea, ahí también hay alguna autocrítica respecto a eso. No a usted, sino que a Lo que que esta pasa es que gente... ahí hay un tema súper bueno el que tocaste, porque se da para generar mucho tema de digamos, de generar un tema económico, un tema que quizás tiene mucho que ver con cobrar descaradamente o O sea, con lucro, incluso, lucro. digamos, se puede prostituir un poco el tema, como Ujú. yo le digo de esa forma. Ahora, yo creo también, y por un tema también dentro de lo que es el intercambio, que tiene que haber algo de vuelta, tiene que haber una retribución. Independiente de que si tú lo aprendes o no, por herencia o no, lo mío es por herencia, por ejemplo. Pero si yo me voy a eso, yo te puedo preguntar por qué yo debería hacerte un favor a ti, solo por haber nacido así. Ya, ya. Dame una razón para eso.
Por eso, ¿Por qué tengo que pero gastar mi tiempo en eso? Ahora, totalmente de acuerdo en el tema de abusar del asunto y de llegar a hacerlo una cuestión farandulera y todo, porque obviamente uno igual va a retribuirlo, igual lo va a hacer si alguien realmente lo necesita, lo vas a hacer, porque son pruebas que se te van dando en el camino y eso tú no lo escoges, sino que viene a ti. por lo mismo, yo no quiero entrar a patear en el suelo a lo que son las redes sociales ni los medios de comunicación, pero también estos han hecho como que se ha desvirtuado el tema, eh, y no tan solo este, sino que muchos más, porque hoy día la televisión se supone que entrega información, entrega cultura y entretención. Esto lo ocupa, al igual que el tema de los ovnis, que el que yo manejo, algo como entretención, algo entretenido, algo muy liviano, que de repente se profundiza con alguna desgracia como la pérdida de una persona, un niño desaparecido, cosas así, o de repente, no sé, bueno, es como común ver en los matinales a veces un desfile de tarotistas, viéndole la suerte a los famosos, y eso para la gente que hace de su vida esta cuestión, yo creo que debe ser hasta un insulto, porque de una u otra manera, O sea, si me lo preguntas a mí, yo veo hartas mancias y yo sí cobro por mis mancias, porque para mí es 1 hora y media con la persona ahí. Ahora, yo no voy a cobrar un monto enorme, porque nunca lo he hecho. Mis montos son súper bajos y se mantienen en eso. pero eso no hay ningún tipo de crítica con respecto a eso. Yo voy a cómo eso por un lado, no es que satanice, Ahora, sino que también soy incluso de lo las personas ridiculiza. que, claro, ahora soy de las personas que, te lo puedo decir todas las personas que han estado alrededor mío, que no me gusta mucho la exposición, Ujú. no me llama la atención. He tenido muchas oportunidades, pero no me interesa. Mi tema es como más de otra cosa. Y sí de inculcar, y me gusta ese tema también de comunicar y enseñar cosas, esto mismo que estamos haciendo ahora. O sea, hacer escuela, Tiene que darse esa instancia para que la gente conozca y entienda. claro. Claro, hacer escuela y que justamente la gente de una u otra forma pueda separar, porque esta cuestión es súper, yo lo considero un tema muy fascinante, pero al mismo tiempo complejo, donde uno tiene que estar muy claro Y qué es lo que tiene estamos, que apuntarse. no, y estamos de acuerdo, si hecho a mí yo también he tenido muchas veces problemas porque de repente llegan personas que te dicen, no, que me hicieron esto, me hicieron lo otro, tú revisas y la verdad no hay nada. Tú le dices, la verdad aquí no, tienes un tema tuyo y tienes que sanar esto y busca ayuda en estas cosas porque uno también llega hasta un límite, o sea, tú no manejas todo. La verdad no es solamente tuya. O sea, yo puedo guiarlo hasta un punto y más allá de eso no podía hacer. ¿Te fijas? Pero, pero tampoco vas a entrar como en el juego de monetizar todo porque así también se te castiga y así también tu don se pierde. Entonces, bien saben los que se meten en eso, cuál viene la vuelta si es que tú lo trabajas mal. A vuelta de mano. ¿Mm? Claro, a eso también tienes que considerar que la persona que se viene a leer las cartas contigo, se viene a tratar por un caso, está en una situación compleja. Sí, Nadie que esté bien te va a decir, oye, ¿sabes qué? Vengo contigo porque me siento bien. No. no, Y por eso sí hay que ayudar en la medida de lo posible, en el caso del tarot oriental, y tener claro que lo que diga las cartas es lo que tú tienes que transmitir. Ahora, lo que, como lo tome la persona o lo que haga a futuro es responsabilidad netamente de la persona. Porque también me ha pasado que hay quienes dicen, no me gusta lo que dijeron tus cartas. Ya eso no me es responsabilidad. Y con el tema del dinero, sí mantener un precio que sea asequible, pero no abusar tampoco, porque como decía Andrea, se te viene un castigo y jugar con la vulnerabilidad de la gente no está bien. ahora sí Gonzalo, mismo, si llega alguien mal y si llega alguien enfermo y si llega alguien desesperado a ti, obviamente tú a esa persona la vas a atender y la vas a tratar y no te va a importar nada si le cobré o no, porque esa persona viene a ti por algo. No, que Hay destino en esto. el problema es que también de repente un poco lo que se está conversando es que la gente es muchas veces que es muy inocente. ¿Cachai? O sea, a mí me ha tocado casos de, no, ¿sabéis que tenéis que, te invento, agarrar tortigazos en la espalda 4 veces al día y todo lo demás, y la gente lo hace de pie juntilla y el otro está inventando? ¿Me cachai? O sea, Ahí hay otra cosa súper importante. Yo soy maestra, yo enseño tarot, no soy maestra, soy inculco tarot. El tarot es un método de simbolismo y es como una escritura. Tú aprendes a leer y escribir un lenguaje. Eso es el tarot. es Y a un medida libro tú con hagas las páginas práctica, sueltas. sí, pero también
es un método de lectura y escritura, porque cada símbolo del tarot indica algo. Cada color, cada forma tiene una implicancia, entonces también hay una estructura, no es como el lote. Ujú. ¿Qué pasa? Que hay cursos de tarot que lo aprenden en un día, y Ya. hay tarotistas, brujos que aprenden en 3 días magia del cerco. ¿Te fijas? Mm. Y uno Eso, se y te demora cobran un una vida dineral. entera. A mí te puedo decir, a mí mi abuela me enseñó desde que yo nací, y todavía me falta por aprender, pero hay gente que aprende en 2 días. Claro, que es el mambo, que la gente es muy inocente en ese sentido, cree todo, pucha, me lo dijo una divina, me lo dijo esto, y cree, ¿cachai? Cuando en vez de ver, yo no estoy diciendo que sea chanta, lo que estoy diciendo en definitiva es que tú antes de creer a ojos ciegos, No, tienen vais que comprobarlo. averiguando y vais probando con la persona, ¿cachai? No es llegar y decir, no sé, pues me tiraste las cartas y me dijiste, Mira, me voy yo a te lo sacar voy a el decir loto, como me entonces dicen, renuncio a mi pega, como, pues, weón. como a mí me dicen porque yo tengo gente de todas partes, y gente que yo atiendo hace más de 4 o 5 años, mucho más, familia, de hecho. Eh, pero uno siempre tiene que ser responsable con lo que uno dice y con lo que uno ve. ¿Y qué opinan ustedes de estos que se aprovechan? Ya, al duro, al grano, al hueso. ¿Qué Es opinan que igual Yo ustedes? están, encuentro que hay mucha chantería. Y te digo, estamos hoy mira, yo día. te digo más, yo he viajado harto, yo he viajado por Europa, conozco casi toda Europa, he conocido hartos lugares, y yo he ido a los lugares en sí, tanto haciendo investigación paranormal como el tema esotérico, revisando cosas. Yo no me he quedado sentada en mi casa. Entonces, te puedo decir con valor de que esto no, hay mucha chantería aquí en Chile, y en todas partes en realidad. Tampoco voy a indicar con el dedo porque no es mi juicio, no es mi tema, pero sí hay que cuidarse harto, porque en este tiempo sobre todo hay mucho tema ahí de chantas dando vueltas y gente que abusa y que genera más problemas al final. He visto familias que casi se han separado por mal diagnóstico, por inventar cosas. Pero Eso eso es también yo lo he visto. parte en general de todo lo que significa estas, no sé si llamarlas pseudociencias, ciencia alternativa, porque hay un componente que es muy serio o que toma esto con la seriedad que amerita, pero hay otro que por un tema de farándula, de ego, de exposición, de plata, esto lo lleva a niveles tal cual como tú acabas de señalar, que pueden haber familias que se separen, o no sé, pues, acuérdate tú que en Chile hubo 2 supuestos friendship, uno que era Mm. el original, y después hubo un friendship 2, que el amigo que gran recordamos, Arancilla ayudó a descubrirlo, y en esos friendship 2 pasaron cuestiones espantosas, y va de la mano con gente que de una u otra manera no tan solo se creyó el cuento, sino que trató de aprovecharse de terceros que estaban más convencidos que ellos mismos. Entonces, parece que en todas partes está esta como tendencia, no sé si llamarlo chanta, porque chanta incluso yo creo que le queda como chico, algo mucho más heavy. Es un honor que Yo le digan chanta. Claro, claro, es que también velo por el lado de que estamos en un mundo actual que está muy carente de fe, de alma. Necesitan creer en algo y la gente se aferra. Y De hay hecho, mucha gente que se abusa de eso. y aparte que nosotros de siempre, desde que uno tiene memoria y todo, necesita creer en algo. Y como hay mucha vulnerabilidad también, esto se presta para esas cosas, lamentablemente, y dejan mal a quienes realmente hacen algo serio al respecto. Por ejemplo, también con tarot, me pasa que hay gente que es muy desconfiada, que dice, pucha, no sé si será verdad o no, y lo entiendo porque a todos en alguna etapa de nuestra vida nos hemos topado con tarotistas chantas en alguna situación muy vulnerable, que no es algo de lo que avergonzarse, es parte de. Y te dicen lo que tú quieres escuchar o lo que a ellos les conviene, considerando que a veces te cobran un dineral o que tienen una mala actitud de, ya, pues, por ejemplo, ya, pues, pregunta ahora o aprovecha a hacer tus 3 preguntas ahora porque me quedan otra u otras personas antes que tú. No, pues y el tarot igual tiene, como decía Andrea, tiene esa estructura, tiene un simbolismo, ciertos colores, etcétera. Y de hecho,
no se aprende en 1 o 2 días, se aprende toda la vida porque vas reaprendiendo cosas, vas hallando otros significados y que te digan lo que tú quieres oír o lo que a ellos les conviene que tú sepas, entre comillas, no está bien. Porque, insisto, cuando alguien se lee las cartas o necesita que le sea tratado un caso, viene en búsqueda de una ayuda, de una solución. Y basado en lo mismo, tal cual como tú señalabas, Andrea, fuiste al Congreso o participaste en alguna oportunidad en el Congreso de Tarot, o así se llama, Congreso, Sí. Festival Tarot, no sé cómo se llama. Congreso. Congreso Tarot. Tal cual como hay congreso ufológico, no sé si habrá congresos Lo de mismo. fantasmas. Eso al final termina desvirtuando la idea original o el propósito original de este tipo de prácticas. Eso termina llevándolo hacia un sector más bien, no sé si está bien dicho comercial, pero más ligado al tema mediático. ¿Qué proponen ustedes como para poder hacer lo que llamamos hoy día escuela? ¿Cuál sería como la solución? Porque en algún momento tiene que, de una u otra forma, la academia, yo soy un contrario en lo que se llama academia, porque es un nombre pompósico, así con demasiada pleitesía, y dentro de la academia también hay un desorden tremendo, es cosa ver las discusiones entre los que hacen investigación cualitativa y los cuantitativa y cómo se odian. Bueno, independiente de eso. Pero igual en algún momento la academia debería sentarse a conversar con estas ciencias o pseudociencias, o ciencias paralelas, como quieran llamarlas, eh, que tienen mucho que decir. Tienen mucho que decir desde el ámbito de las ciencias sociales, de la antropología, de la sociología, de la psicología social, psicología individual, pero también hay elementos o hay cosas que recién lo mencionábamos casi como milagrosas, que permitirían en algún minuto identificar y comprobar que existe una realidad que nosotros a veces, en gran mayoría, los que somos más pragmáticos, nos hacemos los lesos que existe esa realidad. O porque no tenemos el don de la fe, o porque no tenemos la suerte de poder encontrarnos con esa cosa más superior. ¿Cómo ustedes consideran que debería ser ese diálogo? Porque hoy día la ciencia está encaminada a ser diálogos interdisciplinarios, y de eso se trata. Estos son disciplinas, si los vemos en forma marcada y seria, son disciplinas que tienen un historial, tienen un componente de toda índole. ¿Cómo creen ustedes que debería ser? ¿Cómo creen ustedes que debería profundizarse esta conexión para que se diera a conocer esta información de una forma no ridiculizada como lo hace la farándula, la televisión, las redes sociales, los medios de comunicación, y que la gente de una u otra manera también pueda entender un poco y disfrutar esto? Porque esto es un mundo que si uno empieza tal cual como había una imagen que tenías tú, que si no me equivoco la ocupaba Immanuel Kant, que es que hay como un halo y el tipo sale y se da cuenta que afuera es un universo que el que está afuera y él Sí, está viviendo en una burbuja, muy parecido a la caverna, ¿no es cierto?, de Platón. sí. Bueno, en ese sentido, ¿cuál cree usted que sería como la solución o cuál es la fórmula para tratar de hacer estos diálogos interdisciplinarios y que la gente conozca esto, que lo conozca pero de buena fuente? Usar un método científico y poner a prueba la disciplina. Pero para eso se Pero en estos requiere temas un no puede estudio usar el más método profundo. científico, po. Puedes, po. Con el tarot se puede. Ya, a ver, por favor, con todo el respeto del mundo, ilumínenme. Mi pareja es ingeniero, tiene 3 ingenierías y él es súper poco creyente en estas cosas. Y él me ha puesto a prueba a mí muchas veces con el tema del tarot. Hasta una vez hicimos hasta un porcentaje de cuánto es lo que yo tengo efectividad y cuánto no. Lo cuantificaron, Sí, ya, y resultó. sí. Hay cosas Y que es, no te van a dar, que tienen que ver, por ejemplo, una vez incluso hasta por probar. Vimos el tema de las cuestiones al azar, por ejemplo, ajá, de los números y todo eso, del loto, por ejemplo. Y eso no te da como un 40% más o menos. Pero en cuanto a lo que son, por ejemplo, situaciones de vida, yo por lo menos tengo un alcance de un 80 y tanto por ciento. Y que se cumple en fecha. Yo doy fecha y todo. ¿Y tú, oye, Nadia, pero con eso, respecto al método científico?
Yo creo que tanto esoterismo con espiritualidad van de la mano. En la antigüedad tengo entendido que también fue así en cierto modo. Al punto de que, por ejemplo, los médicos de la antigüedad debían saber parte de lo que era astrología para ayudar a sanar a sus pacientes. Y yo creo que deberían, por ejemplo, comprobarse, ya sea con una prueba u otra, un trabajo u otro, y determinar si es factible o no. Porque no Como son se hizo con enemigos. la medicina china, pues, también. Sí, sí, o sea, Debería llevarse a la práctica y debería haber alguna forma de hacer análisis y comprobar si es bueno, real o no. ese otro tema, porque ahí tenemos que después, si quieren a futuro, conversar. Todo esto que hemos visto hoy día es netamente occidental y algunas cosas se han mezclado de Oriente, porque Oriente es otro mundo ¿Eh? y otra forma de Estamos ver de las cabeza cosas. nosotros. Absolutamente. Y el mundo oriental, que es donde vive la gran mayoría de los habitantes de este planeta, está en otra parada o tiene otras formas de ver la vida completamente distintas a la nuestra, y nosotros, los occidentales, nos creemos dueños del mundo y de la verdad. Entonces, también hay que como ser un poco autocrítico en que aquí estamos hablando de esto, de aquello, y los gallos de allá llevan miles de años trabajando otros temas. Entonces, Correcto. y los minimizamos Otra más encima. sabiduría, claro. Claro, y los minimizamos mucho, los miramos a huevo, cuando son millones de personas que tienen otra forma de ver el mundo. Pues bien, dado ese diálogo que acaba de decir Nidia, y que en el fondo tú también señalas que puede ser, estoy así como haciendo ideas, o pensando en vuelta, ¿sería posible un día como hacer una reunión entre un marco de personas netamente ligadas, no quiero hablar de los escépticos, esa cuestión también es ridícula, estoy hablando de gente ligada al mundo de la ciencia, con todas sus disciplinas, y gente ligada al mundo de lo que significa el pensamiento esotérico, como para empezar a hacerlos dialogar, porque eso es lo que aquí hace falta. ¿Y por qué no? Es que, ¿por qué no? ¿Por qué no se A puede mí dar? encantada. Porque de verdad yo me extraño hoy día que en ninguna universidad exista un seminario en conjunto donde estas cosas pueden dialogar, que es lo que hoy día uno ve en todos los papers modernos, diálogos y Ahora, diálogos, ¿cachai? ahora lo que sí no hay que caer, como te digo, en el mundo incluso esotérico, mágico, como queréis llamarlo, en este tema como de exagerar las cosas. O sea, las disciplinas tienen un resultado, pero no es como que eres un maestro ascendido ni que estáis como en una dimensión donde estáis como, como un ser superior. No, tú No, 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 directamente no. desarrollas toda una disciplina, desciende el conocimiento y puedes manejar ciertas cosas. Simple. Exacto, Eso es. hay un programa que se llama Caminos, que hace años lo sigo por YouTube, y que entrevistaron una vez a un tipo que venía de los Rosacruces. Y ¿Mm? el tipo de los Rosacruces lo único que habló es de conocimiento. Nosotros le damos conocimiento, 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 Pero conocimiento. tienes que hacer Entonces, práctica. el tipo le preguntó, ya, pero ¿qué conocimiento? Es un conocimiento que no puede ser velado. Puta, pero me habló todo el rato de conocimiento y nunca cortó el queque. ¿Cachai? Hoy día tú ves documentales acerca, no sé, pues de lo que era la teosofía, y quedó completamente abierta para que la gente pudiera entender qué es lo que se trató de hacer con la teosofía. Hoy día, hasta el día del patrimonio, están las logias masónicas abiertas para que vayan a ver los templos que tienen los masones. Tal cual como en la iglesia católica están las iglesias abiertas para que la gente pueda Claro, ver, pero aunque uno no ahí, entienda. claro, uno tiene que tener acceso al conocimiento de lo que es cada cosa, pero obviamente la disciplina interna se va aprendiendo una vez tú ya estás dentro de esa disciplina. Concuerdo plenamente, y de hecho el que es católico va a una misa, ve la comunión y cacha bien poco lo que es ¿cómo se llama cuando hace convierte el vino y el pan en el Eucaristía, cuerpo y claro. sangre? Transubstanciación. Eso es un ritual interno que solamente los sacerdotes lo manejan. Tú ven solamente el producto y después consume o llega al cuerpo de Cristo. Pero todo este proceso previo es una cuestión que le decían a ellos nomás. ¿Cachai? Y ahí hay un conocimiento velado. O sea, perdón, ¿cómo se llama? No sé si iniciático tiene un nombre, eso que no se conoce Pero o es velado, pues tal cual, pues. no se Sí. le transmite a toda la gente. Entonces, cada una de estas formas, culturas, religiones, grupos, tienen su cosita guardada. ¿Cuándo será el día en que esto se pueda conversar y dialogar? No contando los secretos, sino que me refiero que el tipo que está allá, que ve esto con un pragmatismo súper cerrado, diga, ¿sabes que estos ellos en realidad no son, algo de razón tienen?
y este tipo acá le diga, viste, en realidad tú también tienes razón y aquí se pueden conmigo, porque siempre esta lucha por un lado y por el otro termina en que está el creyente y el no creyente, ¿cachai? El practicante y el escéptico negacionista. Y siempre con esa dualidad. Vivimos en un mundo de dualidad, bueno, malo, blanco, negro, nada que pueda ser por el camino del conocimiento pleno, siempre como dual. Yo creo que primero, nadie tiene la verdad absoluta. Segundo, que si todos nos centráramos en los puntos en común, se podría llegar, bueno, este es mi parecer, se podría llegar a un tipo de verdad absoluta. El punto es que centrarnos mucho en la diferencia y en quién tiene razón o no, no dificulta las circunstancias y seguimos en el mismo bucle una y otra vez. Ya, pues, O sea, en honor al tiempo, los vamos a dejar hasta aquí la conversación, que está muy entretenida, da por lo menos para 3 horas más. Por lo menos, hay muchas cosas que bueno, pero ojalá que nos podamos juntar pronto para hacer una segunda parte. No sé, Rodrigo, ¿qué opinas tú? yo las quiero dejar invitadas para 2 temas que quedaron en el aire y que son propios de esto mismo que estamos hablando. Uno, las sociedades secretas. Hay que conversar de eso porque es algo que no tan solo a la gente le interesa, sino que de una u otra manera hay mucho mito y al mismo tiempo mucha realidad respecto a ese tema. Y segundo, que ustedes también lo tocaron, el patrimonio. Sí. No, eso es importante. El patrimonio es una cuestión que, ya sea físico, personas, costumbres, tenemos que conversar cómo esto de una u otra manera influye, lo que hace la niña con el tema del patrimonio de los cementerios, que es una cuestión fascinante, Gracias. y ir viendo que la gente lo conozca, porque igual, como yo le mandé un libro el otro día, de Harrison, que habla de que todo es patrimonializable y que de repente hay que colocar como un freno y separar lo que realmente nos sirve, lo que no nos sirve, y esa forma que nos sirve, que nos puede transmitir. No sé si les parece si un día hacemos un programa exclusivamente de patrimonio basado en estos temas que usted maneja. Sí, totalmente. Yo encantada de volver a participar con ustedes. Ojalá, Muchas pues, gracias. ojalá que pronto, aquí, Rodrigo bien hinchado ahora, así que las va a estar ahí acosando. Por favor, Nidia, cuéntanos cómo nuestros privilegiados pueden estar, contactarse contigo, ver tu trabajo, qué sé yo, cómo te pueden conocer un poco más. Bueno, pueden encontrarme en mis redes sociales Muerte Cultura, como se lee, Muerte Cultura. También en Peña Visión Paranormal y en el grupo de Facebook Cementerios Chilenos y Patrimonio Funerario. ¿Y a usted, señorita Andrea? A través de Crónicas de Bolsillo, ahí hago algunas veces de panelista para ver todos estos temas que son más holísticos, más tipo mágico. Y en mi Instagram, si quieren, Alma Tarot. Y como de costumbre, don Rodrigo, ¿cómo la gente lo puede encontrar a usted? En mi Twitter, @cobufón, y en mi Facebook, Rodrigo Andrés Bravo Garrido. Muy bien. Bueno, queridos privilegiados, esa fue la conversación del día de hoy. Espero que la hayamos disfrutado. Y nada, pues, quedamos para un próximo tema con Nidia y con Andrea. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Chao, gracias.